El tema de hoy se titula Los he llamado amigos. Es el título. Los he llamado amigos. ¿En qué se relaciona este lema con la enseñanza sobre la obediencia? Es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Antes de introducirme, le pido por favor apague el celular, pónganlo en silencio, evite murmurar, susurrar, hablar, interpretar, hablar en lenguas. No, ahorita no es momento, es tiempo de escuchar y poner atención a la palabra de Dios. Vamos a iniciar ese tema. Cuarto tema, los he llamado amigos. Hablando sobre la obediencia, normalmente cuando termina el servicio, hay niños y niñas que se acercan conmigo al final y van, me abrazan, me saludan. Y hay una pregunta que yo les hago: ¿cómo te portaste? ¿Obedeciste a tu maestro? Y con una sonrisota dicen, sí, muy bien. ¿Le puedo ir a preguntar al maestro? No, no, dice, no. Y ¿sabe? Así somos también con Dios. Yo puedo preguntarles aquí, ¿cuántos se consideran cristianos? Y al hablar y decir, yo soy cristiano, da por implícito que somos obedientes. ¿Cuántos se consideran cristianos? Muchos van a decir, amén, sí, pero si evaluamos o hacemos una retrospectiva de tu vida a la luz de la palabra de Dios, ¿realmente habrá obediencia en nosotros? ¿Habrá obediencia? ¿Seremos obedientes a Dios? Mire, muchos profesan ser cristianos y llevan vidas de una manera en la que se rigen por ideas que están de acuerdo con su estilo de vida o con lo que ellos definen como algo que les gusta o les conviene. Una cosa es lo que yo creo que debo hacer y otra muy diferente es lo que Dios requiere de mí. O sea, yo puedo decir soy obediente a Dios en términos de lo que yo pienso que debo hacer. Y entre una de esas cosas que debo hacer es venir a la iglesia. Entonces, si yo califico mi vida sobre lo que yo creo que debo hacer, soy buen cristiano porque vengo a la iglesia, porque ofrendo, porque sirvo dentro de un ministerio. Eso es lo que yo creo que debo hacer. Pero, reitero esto, otra cosa es lo que Dios requiere de mí. Otra cosa es lo que Dios demanda de mí, no lo que yo creo que debe ser la obediencia. Hay una amplia diferencia entre ambas postulaciones, porque muchos suponen ser buenos cristianos simplemente porque se han unido a una iglesia, porque participan, porque apoyan en diversas actividades. Hay muchos que se sienten buenos cristianos porque dan dinero. Algunos suponen que ser cristiano es dedicarse a ayudar y hacer contribuciones financieras dentro y fuera de la iglesia. Entonces vea lo siguiente, una cosa es lo que yo supongo que debo hacer y otra lo que en verdad se requiere que yo haga. Muchos son buenos cristianos los domingos, pero entre semana viven resistiendo la voluntad de Dios, viven cuestionando el mandamiento de Dios, viven lejos de la voluntad de Dios. Primera de Samuel 15:22, le voy a leer 3 versos importantes, dice, Primera de Samuel 15:22, he aquí que obedecer es mejor que los sacrificios y escuchar que la grasa de los carneros. Después, Primera de Juan 2:4, dice lo siguiente, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo lo cataloga? Mentiroso. Es decir, Juan está diciendo, hay muchos que suponen o que creen lo que deben hacer y otra cosa es lo que Dios requiere de mí. Juan está diciendo, si yo digo que le conozco y no le obedezco, ¿cómo me cataloga? Como mentiroso y como hipócrita. Porque precisamente aquí habla, en la siguiente frase dice, y la verdad no está en él. Esto habla sobre la hipocresía que hay en los corazones. Esto es muy claro, creo que no puede ser más claro. El énfasis está puesto de una manera muy puntual. Después leemos Lucas 6:46,
donde Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? O sea, una cosa es lo que yo creo que debo hacer y otra cosa es lo que se requiere o se demanda de mí. Lo que Dios exige, hablando sobre la vida cristiana, es obediencia. Más que cuánto tú puedes ofrendar o diezmar, más que cuánto tiempo tú puedes invertir dentro de la iglesia sirviendo o haciendo ministerios, lo que a Dios más le importa de nuestra vida es nuestra obediencia. En el Antiguo Testamento para Él era más importante la obediencia que los continuos sacrificios que pudieran hacerse. Eso es lo que Dios demanda de ti, de mí. Eso es lo que Dios requiere de ti, de mi obediencia. No solamente palabras brillantes de los labios, de labios que confiesan que Jesús es el Señor, de labios que alaban a Dios, de labios que vienen y cantan solemnemente. Santiago 1:22 declara, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, y vuelve a reiterar lo mismo que Juan, engañándose a ustedes mismos, engañándoos a vosotros mismos. Esto hace referencia a la hipocresía. Hay muchos oidores de la palabra. ¿A qué me refiero con estos? Oyentes regulares, oyentes reverentes, oyentes respetuosos, aún oyentes interesados. Pero por desgracia lo que oyen, lo que escuchan, lo que aprenden, no se incorpora a sus vidas, no regula su camino, no les brinda la sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Él dice que los que no son hacedores de la palabra se engañan a sí mismos. Esto, repito, no es otra cosa más que hipocresía. Por lo tanto, es evidente que puede haber un gran índice de hipocresía dentro de las iglesias, porque muchos suponen que son buenos cristianos porque se sientan domingo a domingo en una silla dentro de la iglesia, pueden llamarse cristianos porque, algún día dijeron aceptar a Cristo y nada más, pero su vida no ha sido cambiada. Otros suponen ser buenos cristianos porque su archivo de conocimiento bíblico ha aumentado y se consideran ser más espirituales que otros. Otros suponen ser buenos cristianos por el mero hecho de escuchar predicaciones todo el día. Amén. Y como lo dije una ocasión, esos son los que más miedo me dan. O sea, se consideran cristianos por estar todo el día pegados en YouTube escuchando a un predicador sobre otro y sobre otro y sobre otro. Y se jactan y te dicen, yo escucho predicaciones todo el día. Pues sí, pero de todo eso que tú oyes, ¿cuánto te has apropiado personalmente? De todo lo que tú escuchas, ¿cuánto has asimilado en tu vida? ¿Cuánto de todo eso de lo cual te has alimentado durante un día, una semana, un año, realmente ha definido tu carácter cristiano? Escuchamos y escuchamos, pero no asimilamos en nuestras vidas aquello que estamos aprendiendo o leyendo. Donde lamentablemente sí puede haber buenos oidores de la palabra, pero no una creciente conformidad del corazón a la voluntad de Dios. Y ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque hay muchos que se pueden jactar de tener mayor conocimiento, pero la Biblia dice que ese mayor conocimiento solo va a traer una mayor condenación si no hay obediencia. Lucas, capítulo 12, verso 47 dice, y aquel siervo que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo según su voluntad, será azotado con muchos azotes. A mayor conocimiento, sin obediencia, mayor condenación. Ponga atención a esto. En 2 Timoteo 3:7, Pablo hace una ligera reprensión diciendo que hay hombres fatuos que siempre están aprendiendo. Ahí está, siempre aprendiendo. Y nunca, así lo dice, y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una de las características, en 2 Timoteo 3:7, una de las características prominentes de los tiempos peligrosos. Hombres que oyen, hombres que escuchan,
Hombres que consienten en la palabra de Dios, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esto Pablo lo define una de las características de hombres impíos. Así lo define, de hombres impíos. Oyen y no hacen. ¿Acaso esto no es lo que se vive en muchos grupos religiosos? Esto es el pan diario. Escuchamos cómo la gente oye a un predicador tras otro, asiste a una y otra conferencia donde le prometen que su vida va a ser transformada, campañas evangelísticas donde ven por tu milagro y ven por la salvación de tu pariente, de tu hermano, amigo, padre, y leemos libro tras libro sobre temas bíblicos, doctrinales, apocalípticos, y sin embargo, muchos nunca llegan a un conocimiento vital y práctico de la verdad de Dios como para tener una impresión de su poder y eficacia en el alma. Hay algo que se conoce como hidropesia, que es la retención de líquidos dentro del cuerpo, de órganos, que esto resulta ser una anomalía o resulta ser algo perjudicial en el cuerpo humano. Hay algo que se conoce, hablando cristianamente, como hidropesia espiritual. ¿Qué es esto? No es más que la retención de verdades, de enseñanzas, que se van acumulando. ¿Y qué sucede? Viene un colapso. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que la padecen. Cuanto más oyen, más quieren oír. Y ahí están, bebiendo un sermón tras otro, escuchando un discurso tras otro. ¿Pero qué creen? Pero no hay obediencia. Su vida no cambia. Su vida no cambia. Pueden decirte la fecha en que Cristo vendrá, pero ¿de qué sirve el que tú conozcas cuándo vendrá Cristo por segunda vez? ¿O de qué sirve que tú conozcas el nombre del anticristo si tu vida no ha sido transformada por esa verdad? Esa es la hidropesia espiritual. Se enorgullecen de su conocimiento, pero no son capaces de humillarse ante Dios. No son capaces de ser humildes para ser quebrantados por esa verdad que está confrontándolos. Al contrario, resisten esa verdad, la cuestionan, la niegan. Escuchan, pero no obedecen. Aprenden, pero no hacen. Acumulan verdades, pero no las viven. Mucho conocimiento sin obediencia llevará a una mayor condenación. Anótelo. Ahora, Dios nos ha dado su palabra, no solo con el propósito de instruirnos, sino también con el propósito de poder dirigirnos. ¿Para qué? Para que podamos conocer lo que Él requiere que hagamos, no lo que nosotros suponemos que Él nos demanda, no, lo que Él requiere que hagamos. Y lo primero que necesitamos es un conocimiento claro y definido de nuestro deber. Y lo primero que Dios exige de nosotros es una práctica concienzuda de lo que debemos hacer a la luz de la verdad de Dios, que corresponde a ese conocimiento del cual estamos alimentándonos. Miqueas 6:8 pone un cuestionamiento muy puntual. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que hagas justicia, ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios. Hay muchos que se han alimentado de conocimiento bíblico, pero viven en injusticia, no son misericordiosos, no son perdonadores, son arrogantes, orgullosos. Ahí está el cuestionamiento. Dice Eclesiastés 12:13, Salomón, ya en la parte final de su libro, recuerde que Salomón ya era un hombre anciano cuando escribió Eclesiastés, que fueron memorias de su vida, memorias también de sus errores, de su desobediencia, de su rebelión contra Dios. Y en la parte final del libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 3, vea cómo él concluye, dice, aquí está la conclusión de todo asunto, dice Salomón, así concluyo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Y cierra de una manera magistral Salomón sus memorias y sus reflexiones en el libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Jesús mismo afirmó lo mismo en Juan 15:14, cuando Él dijo, vosotros sois mis amigos
si hacéis todo lo que yo les mando. Fíjese, la obediencia se relaciona con la intimidad con Dios. Y Jesús está diciendo, yo los considero mis amigos porque ustedes hacen lo que yo les ordeno. Seré considerado, lo que Jesús está diciendo, lo que este texto está enseñando es que yo seré considerado su amigo si hago lo que Él me manda hacer. Es lo que está diciendo Jesús. Es muy interesante que Jesús esté utilizando el término amigos, refiriéndose a sus discípulos. Cuando nosotros elegimos amigos, bueno, ¿cómo elige a sus amigos? Más bien me preguntaría primero, ¿no? ¿Cómo elige a sus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Porque el parámetro es muy claro. Cuando elegimos amigos, establecemos ciertos requisitos para confiar en ellos. Digo, uno ya llega a una edad madura donde ya no te dejas llevar simplemente por las emociones y por el compañerismo y el jajaja, jijiji, es mi amigo. ¿Y cuál es su apellido? Ay, pues no sé, pero me la llevo bien con él. No, esos no son amigos. Porque uno ya madura y uno comienza a elegir amigos y uno establece ciertos requisitos para confiar en ellos. Y podríamos decir que entre las cualidades que buscamos al momento de elegir un amigo, hay características que son esenciales en el carácter de un buen amigo. Entre las que yo puedo mencionar, me puedo ir a muchas, pero entre las 3 más importantes, yo mencionaría lealtad, confianza y honestidad. Eso desde mi perspectiva. Para mí son 3 elementos importantes para yo poder elegir un amigo, que sea leal, confiable y honesto. Estas 3 características son esenciales en el carácter de un buen amigo. Cuando leemos que Jesús utiliza el término amigo, Él estaba rompiendo un concepto cotidiano del término en aquellos tiempos. Porque un amigo va más allá de lo que nosotros consideramos. Un buen amigo va más allá de alguien con quien nos reímos mucho. Un buen amigo va más allá de alguien con quien tenemos buenos momentos. O sea, un buen amigo va más allá de alguien que te diga, te voy a guardar el secreto, que realmente lo que hace es solapar alguna acción o algún comportamiento indebido. Ese no es un buen amigo. Un buen amigo te va a confrontar con la verdad y te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Un buen amigo te va a orientar correctamente, hablando moralmente o espiritualmente. Eso es lo que hará un buen amigo. Siempre te hablará con la verdad. No te dirá las cosas nada más para darte por tu lado. Y un amigo va más allá de alguien con quien simplemente podemos tener algo en común, como un deporte, algún entretenimiento, algún videojuego. O sea, la amistad va más allá del sentirnos bien con alguien. La amistad se fundamenta, repito, en la lealtad, en la confianza y la honestidad. Jesús dijo, en Juan, volvemos a Juan 15, del verso 12, Él dijo, este es mi mandamiento. Obviamente un mandamiento, ¿qué se hace con un mandamiento? Se toma y se obedece. Que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por quiénes? Sus amigos, no el compiche. ¿Qué es un amigo? Alguien que es leal, confiable y honesto. Usted pondría su vida por alguien así. No por el compañero de fiesta, no, por eso nadie pone la vida, al contrario, uno sale huyendo cuando lo ven que lo están golpeando. Pero por un amigo, por uno que es leal, confiable y honesto, uno estaría dispuesto a poner las manos al fuego por él. Ese es el énfasis que Jesús está dando aquí. Y Él está diciendo que nadie tiene una demostración mayor de amor que esta, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego vea la aseveración que hace Jesús en el verso 14. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo? Seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Es decir, si cumplimos con el requerimiento que Él establece. Somos sus amigos, está diciendo aquí, para hacer lo que Él nos manda. Entre las cosas que Él está mencionando aquí incluye el amarnos unos a otros, es el mostrar frutos espirituales. Ahora bien, aquí para muchos pudiera haber un problema de interpretación en estos versículos, porque pudiera sonar una frase, un cliché un poco egoísta. Algunos podrían decir, ¿cómo? ¿Acaso no es egoísta elegir una amistad con el propósito de obtener algo de la otra persona? Aparentemente es lo que estamos leyendo. Aparentemente el texto traducido suena un poco egoísta porque es como si Jesús está diciendo, bueno, yo los voy a elegir, mis amigos, siempre y cuando me complazcan o siempre y cuando hagan lo que yo les pido. ¿Se acuerda cuando éramos niños? Pues voy a ser tu amigo si me prestas tu carrito. Y ya te quitaban el carrito, te quitaban el balón, ya no quiero ser tu amigo. O sea, el concepto sonaría así bajo la terminología de nuestra cultura, pero no es lo que significa. O sea, Jesús no está poniendo un énfasis egoísta en que Él nos elige siempre y cuando le prestemos nuestros juguetes, o siempre y cuando hagamos las cosas como Él quiere que lo hagamos, y punto. No se trata de eso. Mire, en el ámbito humano, si una persona le dice a otra, ahora que eres mi amigo, ¿se acuerda? Me imagino que algunos cuando eran jóvenes, bueno, ahora que somos amigos, entonces tendrás que hacer algunas cosas por mí. Hazme la tarea, dame de tu lonche, dame tu dinero. O sea, así era como se manejaba ese término. Y tú, por querer ser amigo del más popular, pues le cedías el lonche, le hacías la tarea, le lavabas la ropa. Y tú dices, es que quiero ser su amigo. Ese no es el concepto del que Jesús está hablando aquí. ¿Por qué? Porque eso sería algo muy calculador, egoísta, interesado. No es el tipo de cosas que esperamos de una auténtica amistad. Y por eso vuelvo a las 3 cualidades y características de un amigo. Es leal, confiable y honesto. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la amistad involucrada. Hay que notar, al interpretar esta frase o este texto, debemos notar cuidadosamente que no se trata de una amistad entre 2 partes iguales, sino se trata de una amistad entre un hombre pecador y un Dios que es santo, un Dios que es eterno. ¿Qué significa esto? Significa que somos amigos de Dios por su gracia y por su misericordia. Ese es el punto. Por otro lado, no debemos entender esta parte de la frase como una condición de la que Cristo hace depender su amistad de nosotros, de nuestros méritos o de lo que hagamos bien. No, Él comienza asegurando y dejando fuera de toda duda ese tipo de amistad egoísta o interesada. Jesús lo que en realidad está diciendo es, ustedes son mis amigos. Y por amor, por ser confiables, por ser leales, ustedes obedecerán al mandamiento que les traerá beneficios, que les traerá bendiciones. Eso es lo que en realidad Jesús está diciendo. Habría sido muy diferente si Jesús hubiera dicho, si ustedes hacen todo lo que yo quiero, entonces serán mis amigos, poniendo ahí una condicional. Ok, hago para recibir. De eso no se trata este mandamiento. Es decir, no es una amistad condicional, sino que Jesús está hablando sobre el compromiso que ahora tenemos debido al amor, al perdón, la misericordia y la salvación que hemos recibido de Dios. Nuestra obediencia no es lo que nos hace sus amigos, por decirlo de esta manera. Recordemos que Él murió por nosotros. ¿Y cómo nos trató? Él nos trató como amigos. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él, por amor, puso su vida por sus amigos, puso su vida
por nosotros, es lo que está dejando en claro aquí. Y nuestra obediencia no es lo que nos hace sus amigos. Recordemos, Él murió y se entregó por nosotros. ¿Cuándo se entregó por nosotros? ¿En qué punto? Cuando aún éramos considerados enemigos, alejados de Él, pecadores, impíos. Romanos 5 nos habla sobre esto, versos 6 al 10, habla precisamente de eso, de ese amor incondicional que Él mostró por nosotros. Él jamás dijo, si ustedes se portan bien, entonces yo seré su amigo. Si ustedes hacen lo que yo quiero y como lo quiero, entonces seré su amigo. No, Él dio su vida por nosotros. No fue que nosotros le hayamos amado primero a Él o que nosotros lo hayamos elegido a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y Él nos eligió y nos consideró y mostró su amor, su misericordia. Y lo que está tratando aquí es que la amistad genuina de alguna manera debe ser siempre mutua. Ese es el término, una amistad mutua, no interesada, mutua. Sería lamentable que esperáramos que el Señor siempre se comportara con nosotros como un amigo y que nosotros, por ejemplo, no hiciéramos nada para demostrar nuestra amistad o nuestro amor hacia Él por medio de nuestra obediencia y devoción. Y es así como se muestra el amor. ¿Tú quieres saber qué tanto tu hijo te ama? ¿Cómo lo vas a demostrar? ¿Porque te lo diga muchas veces con sus labios? No, el amor se va a demostrar a través de la obediencia, a través de su lealtad, a través de su confianza. Es así como un hijo demuestra que verdaderamente ama a sus padres. Y la manifestación de amor de un cristiano hacia Dios no es que tanto tú vienes a la iglesia, no se trata de qué tan grande es tu Biblia, no tiene que ver con cuánto dinero tú ofrendas o diezmas, tiene que ver con tu obediencia a Dios. ¿Que surge de qué? De un corazón que es leal, de un corazón que es confiable. De ahí deriva, de ahí viene. De alguien que es honesto, de alguien que es sincero. Y Jesús, Él ha dicho lo que iba a hacer por sus amigos claramente, al decir, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús demostró su gran amor, poniendo su vida por nosotros. Y en respuesta a ese amor, ¿qué hacemos? Ahora, fíjense, en respuesta a ese amor, nos corresponde a nosotros demostrar nuestra amistad por Él, a la vista de quién es Él y a la vista de lo que Él ya hizo por nosotros. No de lo que pudiera darnos, no de los beneficios que pudiéramos adquirir por decir, Él es mi Dios, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y es ahí donde correspondemos a ese amor. Es por eso que no es exagerado que Él nos demande obedecerle en lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él ya demostró su amor. Él entregó su vida. Él lo dio todo por nosotros. Y lo mínimo que se espera de nosotros, al ser confiables, al ser leales, al ser honestos, es que obedezcamos su mandamiento. Que hagamos su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. No es perjudicial, no es dañina. Él no está deseándonos lo malo, lo peor. Hay un principio bíblico, Proverbios 18:24, que dice, el hombre que tiene amigos debe demostrarse amigo también. ¿De qué manera se demuestra la amistad? Vuelvo al punto, lealtad, confianza y honestidad. La forma en la que nosotros nos mostramos como sus amigos, y esto debe quedar bien claro, la forma en la que nosotros demostramos que somos sus amigos es obedeciéndolo. Y yo he hablado mucho sobre lo que implica la obediencia. No es una obediencia involuntaria, no es una obediencia forzada, impuesta, es una obediencia dócil, una obediencia humilde, una obediencia bajo quebrantamiento. Ese es el sentido correcto de la obediencia hacia Dios. Y esta obediencia no es, repito, el decir, obedecí, entonces ya merezco la salvación. Obedecí, entonces ya merezco el favor de Dios. No se trata de eso. Porque sería mezquino por nuestra parte el intercambiar nuestra obediencia por su favor. No se trata de eso. Sino ahora el cristiano corresponde a lo que Él hizo por nosotros, a la manifestación de su amor,
¿Cómo corresponde? En obediencia a su amistad. Eso es lo que tú haces. Obedeces dócilmente, obedeces humildemente. Y el punto importante es, ¿y cómo nosotros debemos obedecer al Señor, quien nos considera sus amigos? En primer lugar, la forma verbal usada sugiere la idea de una obediencia total y no condicional. Cada día, en cada momento de nuestras vidas, una obediencia todo el tiempo y bajo cualquier situación. Ahí está, una obediencia total y no condicional. También se nos demanda, como número 2, una obediencia inmediata. Ponga atención a esto. Bueno, la número 1 es una obediencia total y no condicional. Así es como debemos obedecer a Dios. La número 2, una obediencia inmediata. ¿Qué significa esto? Que hacemos de una forma pronta lo que Él nos manda. Lo que Él nos manda. No podemos elegir obedecer aquellos mandamientos que nos gustan y olvidar los que no nos gustan. Yo no puedo decidir cuándo o qué obedecer. Imagínense, vimos la semana pasada el caso de Noé. Imagínense a Noé teniendo una obediencia pasiva y cuestionando el mandamiento de Dios. Y a un Noé que se pusiera a elegir si obedece a Dios o no lo obedece, si construye o no construye, si le conviene o no le conviene. Nuestra obediencia a Dios debe ser, repito esto, inmediata, inmediata. No podemos decidir cuándo o qué obedecer. Por ejemplo, si Él te llama a perdonar, no puedes decir, es que no puedo perdonar a mi ofensor. ¿Y sabes por qué muchos no pueden perdonar a sus ofensores? ¿Sabes por qué no lo pueden perdonar? Porque quieren verlo humillados ante sí. Quieren verlos ahí arrodillados, humillados, y dicen, hasta que no lo vea aquí de rodillas conmigo y que me bese los pies y las manos, hasta entonces lo podré perdonar. Esto me lo han dicho, a mí me lo han dicho, hasta que no merezca mi perdón. Y hablo de personas que son cristianas supuestamente, que son cristianas. El mandamiento es muy claro, tú debes perdonar y tú debes amar y debes bendecir a quienes te hacen mal. ¿Cómo debe ser la obediencia? Inmediata. Tú no puedes cuestionar ese mandamiento y decir, no, este no me gusta, este mandamiento no lo voy a elegir, no es apropiado para mí en ese tiempo. Y muchos no tienen la disposición de perdonar. ¿Por qué? Porque es más satisfactorio enaltecer el orgullo que doblegarlo. Ese es el motivo del por qué muchos cuestionan los mandamientos de Dios. Número 3, nuestra obediencia debe ser activa. ¿Qué significa? Hay cristianos que se conforman con una obediencia negativa. ¿Esto qué significa? Que no hacen ciertas cosas. Algunos dicen, es que yo soy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué eres bueno? Pues bueno, es que yo no hago muchas cosas como otros. ¿A qué te refieres? Bueno, yo no me emborracho, no bebo alcohol, yo no participo de juegos del azar, no voy a casinos, yo no soy infiel a mi esposa, yo no soy un defraudador en los negocios. Y algunos establecemos una obediencia pasiva o negativa. Hay cosas que hago mejor que otros, así nos calificamos. Hay cosas que yo sí hago y otros no. No es así nuestra obediencia. ¿A qué nos llama el Señor? A una obediencia activa. ¿Qué implica esto? Tomar decisiones prácticas que honren a Dios en todas las cosas. A veces cosas tan sencillas como no hablar mal de otros, o como el perdonar, o como el ser amables con los demás. Y ahí, fíjense, en cosas tan simples, tan baratas, nos vemos tan incompetentes para cumplirlas. Pero nos decimos buenos cristianos, mejores que otros, pero cuando tú dices que eres mejor que otro, muéstrame con quién te estás comparando. Me gustaría observar quién es tu medida. ¿Quién es esa persona con la que tú estás midiéndote y regulando tu buen comportamiento, tu obediencia? Juan 15, 12 al 15, Jesús dijo, continúa diciendo el texto, dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Ahí nuevamente reitera, los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre,
os las he dado a conocer. ¿Saben de qué habla esto? De la confianza que hay. Todo lo que yo he escuchado de mi Padre es algo que no les he privado, está diciendo Jesús. Les he dado a conocer los propósitos, las revelaciones y los planes de Dios. Y esta frase es muy interesante, la que dice al principio, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Mire, esto resulta un poco extraño que Jesús nos considere sus amigos cuando ni siquiera somos dignos de ser llamados sus siervos. O que en algún momento no alcanzamos ni siquiera la estatura adecuada de un esclavo o un siervo simple. Y Jesús va más allá y nos llama a sus amigos cuando, repito esto, cuando no merecemos ni siquiera ser siervos. Lo que Jesús nos explica es, o lo que Él está dando a entender es que es el cómo Él desea que sea nuestra relación de amistad con Él o de Él con nosotros. En sus palabras está claramente implícito el pensamiento de que Él no está satisfecho con una obediencia meramente servil. ¿Qué significa esto? Que a Él no le satisface una obediencia impuesta, una obediencia involuntaria. Esa clase de obediencia en la que estoy obligado a hacer lo que me pide hacer porque de lo contrario me va a castigar. Y obedecemos a regañadientes o crujiendo los dientes. No es esa clase de obediencia la que honra a Dios, como la haría un siervo o como la haría un esclavo. ¿Por miedo a qué? A ser castigado, a ser flagelado o aún hasta ser asesinado de mano de su propio amo. Él desea, lo que establece este principio es que Él desea que seamos, escuche, motivados a obedecerle por amor. Y porque participamos conscientemente de sus propósitos. Y para que esto sea posible, aunque sus discípulos seguirán siendo siervos, Él los va a tratar como amigos. Si usted lee las Escrituras de los Evangelios, a Jesús nunca lo llamaron, amigo. Lo llamaron maestro, lo llamaban rabí, lo llamaban su Mesías. Había un respeto. En cambio, Jesús, ¿cómo los trataba? Como sus amigos. ¿Por qué? Porque Jesús les reveló los pensamientos y los planes del Padre a sus discípulos. Y aunque Cristo los llama amigos, es importante notar que ellos nunca dejaron de referirse a Él como Señor. Esa fue una norma para todos ellos y ellos lo entendieron perfectamente. De hecho, no encontramos ninguna parte donde se refieran, repito, y vuelvo a decir esto, que se refieran a Jesús como amigo. Está claro, por esto, que ellos nunca entendieron que el hecho de que Él los tratara como amigos significaba que ya no eran siervos. Y luego Jesús dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, en la cultura de aquella época los siervos o esclavos se consideraban poco más que objetos de servicio. El deber de un siervo era el de obedecer sin preguntar ni cuestionar. La razón por la que su señor le mandaba algo era irrelevante para él, ya que su deber consistía únicamente en hacer la tarea que se le estaba encomendando sin necesidad de entender las razones o los propósitos de esa orden o ese mandamiento que se le daba. Y Jesús marca el contraste. Jesús está diciendo, yo los voy a tratar como mis amigos. Porque un amo no comparte sus planes con sus siervos. Un amo no va a compartir sus proyectos con quienes están en el servicio dentro de su casa. Yo los trato como mis amigos porque son confiables, son leales y son honestos. Eso es muy interesante. Yo los trato como amigos porque estoy compartiendo con ustedes la revelación del Padre. Estoy compartiendo con ustedes los planes del Padre, la esperanza que mi Padre les está dando. Y es por eso que Jesús dice, todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Eso hace un amigo con otro amigo. Eso no hace un amo con un vil siervo. Y esto no formaba parte de la relación que en aquellos tiempos existía entre un amo y un siervo. Y tal vez en la antigüedad
Algunos esclavos podían llegar a saber mucho sobre los negocios de su amo o de las cosas indiscretas de su amo, pero nunca un esclavo o un siervo era considerado como alguien íntimo, como alguien con quien compartir esas confidencias. Y aquí vemos cómo Jesús establece una relación especial y personal de confianza con sus discípulos, que realmente es asombroso. Porque lo mismo Él hace con nosotros, porque Dios comparte con nosotros esa información confidencial del Padre. Nos ha revelado sus planes, nos ha revelado su voluntad, nos ha revelado todas las cosas que en otro tiempo eran un misterio para nosotros. Y Dios nos ha dado el increíble privilegio de colaborar en esos propósitos y esos planes, porque somos todos partes del propósito y del plan de Dios. Estamos siendo tratados en ese sentido como amigos, porque ha encontrado lealtad, confianza y honestidad en nosotros. Y es así, cuando tú encuentras un amigo leal, confiable y honesto, tú abres tu corazón con esa persona. Y tú no temes el exponer esa fragilidad o aún esa deshonra que pudiera haber dentro de ti. Tú compartes esa parte de tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que es alguien confiable. Sabes que es alguien que te orientará, que te ayudará, que se mantendrá leal a pesar de tus debilidades, a pesar de tus desaciertos, a pesar de tus pecados. Él mantendrá esa lealtad ante tu pecado. ¿De qué manera? Aconsejándote y llevándote a un verdadero arrepentimiento, orientándote debidamente, no tolerando pecados, no hablo de eso. Y es así como Jesús está diciendo, yo he compartido mis planes y mis pensamientos y mi voluntad con ustedes. Yo los he tratado como amigos. Y ustedes serán, realmente, ustedes me demostrarán también su amistad. Si ustedes, ¿qué? Obedecen mi voluntad. Si ustedes hacen lo que yo les he mandado. Aquí están los planes de Dios. Aquí está lo que Dios demanda de ustedes. Si ustedes son amigos, entonces obedecerán. Porque esto trae beneficio a sus vidas. Y cuando el Señor dice que todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer, aquí se entiende que se refería a todas aquellas cosas necesarias para su bien espiritual y la misión que debían realizar. Y también habla de la medida que ellos podían soportar debido a esa verdad o a esa revelación que les fue concedida. Esto implica que tenemos información que incluso los sabios de este mundo ignoraban. Los discípulos conocieron los planes y los propósitos de Dios, incluso cuando los fariseos los rechazaron y no los aceptaron. Y aquí estamos recibiendo, es lo que está transmitiendo aquí, estamos recibiendo esos propósitos y esos planes de Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el fin de que vayamos al mundo a compartir precisamente esas buenas nuevas de salvación. Y seguimos siendo siervos de Dios, amados por Dios, con un propósito en el mundo. Pero la gran diferencia es que no estamos sirviendo como un siervo tradicional, que con toda probabilidad era abusado, castigado, sino lo hacemos con amor, lo hacemos por gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos bajo la esperanza de que estaremos con Cristo por la eternidad. Es así como Jesús dice, yo los trato como amigos. Y aquí está, les estoy proveyendo todo lo que necesitan para que puedan servir a Dios. Les estoy revelando los planes de Dios. ¿Para qué? Para que puedan obedecerlos. Y es así, cuando tú adquieres esa revelación de Dios, cuando tú recibes ese propósito de Dios y te son revelados los propósitos divinos, es ahí donde tú puedes servir a Dios con alegría. Es ahí donde tú entiendes que tú eres parte de un propósito, que has sido llamado con un propósito que va más allá de esta vida y que va a producir una plena satisfacción. Y ante ese mandamiento, ¿qué haces? Tú obedeces, porque eres parte de algo importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amigo o algún amigo que estaría dispuesto a dar tu vida por ti? Piénsalo. ¿Habría alguien que estaría dispuesto a dar tu vida por ti?
La amistad es importante y la Biblia habla mucho sobre la amistad, pero qué difícil es tener buenos amigos. Qué difícil. ¿Cuántas veces no has confiado en alguien y esa información que recibió de ti o esas confidencias que en su momento tú le contaste y confiaste en que él te ayudaría o sería lo suficientemente maduro para sobrellevarlo y orar por ti de una manera sabia? ¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido en que utilizan esas confidencias, esa información, esa debilidad tuya, conocieron tu punto frágil y ¿qué hacen? Te exponen. Te exponen para avergonzarte ante otros. Qué difícil, digo, de la verdad, qué difícil es tener buenos amigos. Por eso, desde mi punto de vista, la amistad se define con esas 3 características que ya les mencioné: lealtad, confianza y honestidad. Eso define a un verdadero amigo. Y el término amigo tenía un significado especial en el Antiguo Testamento. ¿A qué grado? ¿Recuerdan quién fue el hombre que fue considerado amigo de Dios? Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y vemos que como amigo de Dios, ¿qué lo hizo especial? Lo hizo especial que él recibió una revelación especial de parte de Dios. Un ejemplo de esto lo leemos en Isaías 41:8, que dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo. Después Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Mira, Abraham fue considerado amigo de Dios por su profunda relación con Él. Fue un hombre que recibió revelación de Dios, pero ¿sabes? Fue un hombre dócil, y vuelvo a repetir esto, dócil, y fue confiable, y fue leal, y fue honesto para obedecer a Dios. Fue un hombre que tenía la confianza de acercarse a Dios para interceder a favor de otros. Como ese episodio en Génesis 18, cuando Dios le dice a Abraham, lo llama: ¿acaso yo puedo encubrir de ti lo que voy a hacer? O sea, Dios dirigiéndose hacia Abraham. ¿Acaso puedo encubrir de ti lo que voy a hacer o el plan que tengo por hacer? Abraham, yo haré de ti una nación grande, fuerte, las naciones serán bendecidas a través de ti. Y Dios le dice: tengo que revelarte algo. Hay algo que tú debes saber, que es importante que tú conozcas. Y es donde Dios le hace saber sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Le reveló sus planes y sus propósitos. ¿Por qué se lo reveló a Abraham de esa manera? Porque era su amigo. Era leal, era confiable y honesto. ¿Cuántos pueden ser llamados amigos de Dios? ¿Cuántos pueden ser leales a la voluntad de Dios? ¿Cuántos pueden ser confiables al mandamiento de Dios? ¿Cuántos pueden ser honestos sobre su condición pecadora? Y Dios le revela su propósito sobre Sodoma y Gomorra. Y después de que Abraham conoce lo que sucederá, ¿recuerdan cuál fue la acción de Abraham? Como era muy cercano a Dios, él tuvo esa confianza y libertad. Señor, pero si hubiera algún justo en la ciudad, si hubiera 50 justos, ¿qué harás? No, la destruiré a Abraham por esos 50. Y si hubiera 45, y si hubiera 40, y bajó hasta lo mínimo. Si hubiera 10, no destruyo a la ciudad. Había esa confianza de Abraham con Dios. Y todo esto nos hace pensar, así como Abraham tenía esa relación con el Padre, todo esto nos hace pensar que la amistad de Cristo no se limitó a dar su vida por nosotros, lo que ya era inimaginable, sino que Él quiere llegar a tener esa relación personal con nosotros en la que busca que seamos parte de sus planes y de sus propósitos.
Porque todos aquí, indistintamente, y lo hablé la semana pasada, indistintamente de tu oficio, de tu conocimiento, de tu grado escolar, todos, absolutamente todos aquí tenemos un propósito y un plan de parte de Dios. Y todos somos llamados a servir a Dios. Y todos somos llamados a evangelizar. Y todos somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y Él ha compartido sus planes con nosotros, porque nos considera sus amigos y nos está haciendo parte de ese propósito. Cualquier rey o emperador de la antigüedad tenía sus generales, sus gobernantes, sus consejeros políticos, pero aparte de ellos había un reducido grupo de amigos personales que gozaban de una estrecha e íntima relación con el rey. Como la Biblia nos muestra a un hombre llamado Husai Arquita, que era amigo del rey David, era un íntimo, esto en 2 Samuel 15. Y ahora esta es la manera en cómo es lo que Jesús está transmitiendo sobre nosotros, que somos íntimos de Él, por eso nos considera sus amigos. Al ser íntimos de Él es porque somos confiables, o nos considera confiables. Como Pablo se refería al llamamiento del Señor, Pablo dice que daba gracias a Dios por Jesucristo porque fue llamado y Dios lo tuvo por fiel para llamarlo al ministerio. ¿Cuántos de aquí podrían ser fieles o ser llamados fieles? ¿Cuántos aquí realmente podrían ser llamados leales, confiables, honestos, dóciles? No puede haber una obediencia a Dios que le honre si no hay estas características. No puede haber una obediencia que honre a Cristo si no hay lealtad, si no hay confianza, si no hay honestidad, si no hay docilidad. No puede haber una obediencia que le honre si no cumple con esas cualidades. ¿Quién es amigo de Dios? ¿Quién es amigo de Dios? Pregunto. ¿Quién es amigo de Dios? Alguien que es dócil, diligente, obediente y dócil. Eso es lo que se requiere para llevar a cabo los planes de Dios. No se requiere simplemente con tener el intelecto, la capacidad moral o la creatividad. Se requieren esos elementos para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Y saben? Es muy triste, muy lamentable que muchos no pueden ser confiables. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay muchos dentro de la iglesia que están divididos entre el mundo y Dios. Hay muchos con sus pies dentro de la iglesia, pero su corazón está en el mundo. No son leales, no pueden ser confiables. Y hay muchos que son llamados cristianos o se llaman cristianos y resisten a la autoridad de Dios, resisten la voluntad de Dios, cuestionan órdenes, son negligentes, son desobedientes, son apáticos. ¿Tú crees que alguien así puede ser alguien confiable en el llamado y propósito de Dios? ¿Tú crees que alguien así podrá llevar a cabo la voluntad de Dios? Santiago se refiere a ese tipo de personas como personas faltas de sabiduría. Santiago 1, 7 al 8, en la traducción lenguaje actual, ve lo que dice. Lo voy a leer. Dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Lo vuelvo a leer. La gente que no es confiable, ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. No puede ser considerado alguien confiable, no puede ser considerado alguien que llevará a cabo un plan o un propósito. Hay mucha gente negligente dentro de las iglesias, así como las hay dentro de las empresas. ¿Tú puedes confiar en un empleado negligente? ¿Tú podrías confiar un proyecto en un empleado, por ejemplo, apático o perezoso? ¿O un empleado que cuestione la autoridad, en este caso del gerente o el dueño? No puedes, o sea, no es alguien que es confiable. Y lo mismo esto aplica, es un principio en el reino de Dios.
Cuando Jesús dice que seremos llamados sus amigos, esto habla del grado de confianza que un discípulo tiene para seguir las indicaciones de Dios, para llevar a cabo los propósitos de Dios. Alguien confiable es uno que trabaja de manera óptima, conjunta y eficiente. Es uno que adopta el propósito de Dios, que asume riesgos, que paga el precio sin importarle las consecuencias. Un amigo bajo los parámetros de Jesús es alguien que es digno de confianza y al mismo tiempo es humilde para escuchar, dócil para hacer y honesto para reconocer sus errores. Eso es considerado un amigo, bajo el parámetro de lo que Jesús lo está planteando. Y aquí, como cristianos, y eso es una evaluación muy particular y muy personal para cada uno, ¿cómo es tu relación con Dios? O sea, ¿tú realmente puedes ser llamado amigo de Dios? ¿Qué tan respetuoso eres a la autoridad? ¿Qué tan humilde eres para escuchar? ¿Qué tan dócil eres para cambiar? ¿Qué tan honesto eres para reconocer tu pecado o tus ofensas ante los demás? Nuestra relación con Dios va a mejorar en la medida en que las personas de allá afuera vean un testimonio de obediencia a Dios. Y lamentablemente, y esto estoy generalizándolo, desgraciadamente, muchos no ven un testimonio de obediencia a Dios. Muchos señalan a los cristianos y los ven como rebeldes, los ven como imprudentes, los califican de chismosos, los califican de hipócritas. Digo, qué triste concepto el de los amigos de Dios. Alguien carente de confianza es alguien que será incapaz de cumplir un compromiso. Tú no puedes confiar en alguien así. Ser confiable es la cualidad que permite que alguien pueda contar contigo. Se puede contar con las personas de confianza. ¿Por qué? Porque cumplen lo que dicen que van a hacer. Y son personas con las que tú puedes confiarles hasta tu vida, tus bienes, tu reputación, tu integridad, puedes confiárselas a ellos. Cuando tenemos una tarea importante, ¿a quién llamamos? Dígalo. O sea, en casa, usted como padre, ¿a quién llama cuando tiene una tarea importante que delegar? Pues llama al hijo más responsable, ¿no? Llama a aquel que va a obedecer y que no va a cuestionar, que no va a quejarse. Usted confía en él. Lo mismo en todos los ámbitos, llámese empresarial, llámese iglesia, llámese familia. Cuando tenemos un plan o un proyecto importante por llevar a cabo, ¿a quién se lo delegamos? ¿Al negligente? ¿Al que se levanta a las 2 de la tarde a desayunar? ¿Al que se duerme a las 4 de la mañana jugando PlayStation? No. Y lamentablemente eso es el reflejo espiritual de muchos cristianos. Lamentablemente. Entonces, alguien confiable cumple lo que dice que va a hacer y son personas en las que podemos contar y que sabemos que va a llevar a cabo el proyecto o el plan. Y cuando tienes una tarea importante que hay que hacer y en un periodo de tiempo determinado, necesitamos gente confiable. La confiabilidad es una característica valiosa del carácter cristiano que debe reflejar la honradez, la honestidad y la responsabilidad de una persona. Es sobre ese contexto que Abraham fue llamado amigo de Dios. Es sobre ese contexto que Jesús dice, los he llamado mis amigos, son mis amigos. ¿Por qué? Porque son confiables. Porque sé que si les delego una tarea, ustedes la cumplirán. ¿Y cuál fue la tarea que él delegó a sus discípulos? Ir y hacer discípulos, bautizándolos, yendo a las naciones, compartiendo, hablando. Ahí está la tarea, ahí está la misión. Ahora, lo opuesto a la confiabilidad, ¿qué es? La desconfianza. ¿Qué genera desconfianza en una persona? Que sea mentirosa, por ejemplo, que sea impuntual, que sea desobligada, que diga una cosa y no la haga, o que se comprometa contigo, por ejemplo. Esto me ha pasado a mí, que de repente tienes una cita con una persona y 5 minutos después de la hora acordada, ay, ¿qué crees? No voy a poder ir.
¿Tú crees que alguien así puede ser confiable? Pero tristemente esto es lo que muchos cristianos están reflejando. Y si no somos confiables para los hombres, ¿tú crees que seremos confiables para un llamamiento más importante, un llamamiento divino? ¿Cuántas personas se comprometen a hacer algo y con facilidad cancelan esos planes? Mire, conocer nuestros propios límites también forma parte de la confiabilidad hacia los demás. Las personas confiables son capaces de rechazar cualquier tarea si saben que no van a poder realizarla. Y dicen, ¿sabes qué? No me quiero comprometer, no quiero fallarte, no quiero decepcionarte. Porque sé que no podré hacerlo, no podré cumplirlo al tiempo que me lo pides. Qué importante es esto para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que ser confiable te hará ser de bendición para otros. ¿Cuántos quieren ser de bendición? Sé confiable, sé íntegro, sé honesto, sé leal, sé dócil. Proverbios 25:13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Ahí está, es bien claro este principio. Apocalipsis 22:12-13 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Ahí está. Abraham, por su obediencia, fue confiable para Dios. Por eso fue llamado amigo de Dios. Dice Génesis 12:1-5, hago lectura rápida. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, imagínense estas palabras y esta promesa de Dios a Abraham, siendo un hombre mentiroso, negligente, siendo un hombre impuntual, por ejemplo, siendo un hombre desconsiderado. ¿Ustedes creen que se podría llevar a cabo este proyecto de Dios en la vida de Abraham si él fuera negligente? Por supuesto que no. Pero ¿por qué Dios confió este maravilloso plan a Abraham? Porque era dócil, confiable, leal, honesto. Dios lo consideró amigo, porque llevaría a cabo el plan. ¿Se equivocó Abraham? Claro que se equivocó. ¿Tomó malas decisiones? Las tomó. Pero ¿saben? Siguió adelante con ese plan de Dios. Se levantó y asumió las consecuencias de sus errores. Después Dios le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ahí está. ¿Cuántos años tenía Abraham? Dice la Biblia, 75 años cuando salió de la tierra de su padre. 75 años. Muchas veces anhelamos los beneficios que Abraham recibió. Y hablamos mucho sobre Abraham. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio que Abraham pagó. Es más, ni siquiera nuestro carácter se asimila en esa confiabilidad al carácter de Abraham. Pero queremos ser bendecidos como Abraham. Pero queremos ser prosperados de la manera como él fue prosperado. Pero no hay obediencia en nosotros. Abraham era un hombre que tenía una íntima relación con Dios. Y hasta, repito, y hasta fue llamado su amigo. Es decir, que Dios confiaba en él, sus secretos, su voluntad, sus planes. Que Dios le daba dirección a la vida de Abraham. Porque era un hombre al cual le podía delegar una tarea, una responsabilidad, y él lo llevaría a cabo. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Eso implicaba un gran sacrificio. ¿Por qué? Porque él debía salir de su tierra, de la tierra de prosperidad, porque era una tierra próspera, de su familia, una familia muy bien acomodada, y de un círculo de influencia. Y esas fueron las tres cosas que el Señor le pidió a Abraham que abandonara: su tierra, su familia, su círculo de influencia. Y aunque Dios no le trazó la ruta de su futuro, Abraham salió, obedeció a Dios sin saber siquiera a dónde él iba, pero obedeció a Dios, y lo único que él tenía era la promesa de Dios. Dios le había dicho, sígueme, obedéceme, y en la medida que tú estés avanzando,
yo te iré bendiciendo y yo te iré respaldando. Y la Biblia dice que Abraham confió en Dios todos sus planes. Y puso Abraham en Dios también todas sus dudas y su incertidumbre. Por eso la Biblia dice, y creyó a Jehová, confió en Dios, a pesar de las imposibilidades, y dice, y le fue contado por justicia. Y es donde Dios entra en pacto con Abraham y con su descendencia, porque a Dios le agradó la vida de Abraham. Él era un hombre de confianza, era un hombre el cual podía asumir la tarea para la cual Dios lo quería llamar y lo estaba preparando. ¿Qué es lo que realmente hace especial a Abraham? ¿Que era rico? ¿Que su padre era un hombre bien acomodado? Lo que hizo especial a Abraham fue que él obedeció a Dios. Y ahí está, Dios lo llama y Abraham hace, como dice el texto, como el Señor le había dicho. Sale de su tierra. El autor de Hebreos usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham y se refiere específicamente a él de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? El concepto de familia para Abraham significaba todo para él en aquellos tiempos. O sea, despegarte de tu familia era abandonarte, era perderlo todo. Las relaciones familiares eran fuertemente unidas. Era inusual que los miembros de la familia vivieran a cientos de kilómetros de distancia uno del otro. Era inusual. También se nos dice, no se dice mucho sobre la vida religiosa de Abraham, pero él salió de la tierra de Harán. La gente de Ur y Harán adoraban ídolos, adoraban dioses babilónicos. Por lo que podemos decir que Dios llamó a Abraham de una cultura pagana, y aún Abraham, seguramente sin saber ni conocer mucho sobre Dios, él confió en él, reconoció el llamado de Dios y obedeció dócilmente sin dudar. Y ahí tenemos a Abraham. Otro ejemplo de la vida de obediencia de Abraham fue cuando nace Isaac. Hay una promesa sobre Isaac. Abraham y Sara no tenían hijos, un motivo de vergüenza en la cultura de aquella época. Dios prometió que Abraham tendría un hijo. Este hijo sería heredero de la promesa, de la fortuna que Abraham, con la que Dios lo había bendecido. Y después, ¿qué sucede? Dios le pide a Abraham, lo pone a prueba, pidiéndole que sacrifique a Isaac. Y pregunto, ¿cuestionó? Allí está nuevamente la fe de Abraham, se pondría a prueba en relación ahora con su hijo Isaac. Génesis 22. Y Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. Realmente no sabemos mucho. Seguramente Abraham se entristeció, ¿usted cree que no? Se desconcertó, hubo incertidumbre, pero aún y con todo esto, vemos una fe destacable en él. Obedeció a Dios contra sus deseos y contra su voluntad. ¿Acaso eso no es alguien confiable, alguien leal, alguien honesto, alguien dócil? Obedeció a Dios hasta las últimas consecuencias. Abraham obedeció. Y sabemos que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac. Pero imagínense cómo se pudo haber sentido este hombre. Él había esperado décadas por su propio hijo. Décadas. Y cuando llegó, Dios se lo pide y pide que lo sacrifique, pero sorprendentemente Dios obedece, dócilmente. ¿Qué aprendemos de Abraham? Termino. Sí, tuvo sus momentos malos, tuvo sus momentos de pecado, como nos pasa a todos. Él es muy humano, tanto como nosotros. Pero, ¿qué se destacó de la vida de Abraham? Que él obedeció a Dios. Algo que podemos aprender de Abraham es que debemos vivir una vida de fe. Abraham tomó a su hijo y él tuvo la disposición de sacrificarlo. La fe de Abraham no era una fe ciega, era una fe que confiaba en el Dios verdadero. La vida de Abraham también nos muestra la bendición de la simple obediencia. Cuando a él se le pidió que dejara a su familia, Abraham lo hizo. Cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham lo hizo, no dudó. Y dice la Biblia que él se levantó temprano a la mañana siguiente para hacer el sacrificio, para ir rumbo al monte.
Por lo que podemos ver que lo que hacía especial a Abraham y el motivo del por qué él fue considerado amigo de Dios es porque era obediente y confiable. Cuando era el momento de actuar, él no dudaba. La obediencia, iglesia, la obediencia no es algo opcional cuando Dios te ordena algo, cuando Dios nos demanda algo. Dios usó a Abraham, y termino ya con esto, la conclusión de la historia de Abraham, estoy resumiéndola. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención humana, que culminó en el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué lo elige Abraham? Porque era su amigo, confiable, leal, dócil y honesto. Y Abraham es un ejemplo vivo de la fe y de la esperanza en la promesa de Dios. ¿Y cómo debemos vivir nosotros? Debemos vivir de una manera en la que Dios pueda considerarnos amigos. ¿De qué forma? Permaneciendo en el legado de su verdad y de su palabra y obedeciendo su voluntad. Y ante esto, ¿cuántos pueden considerar ser amigos de Dios? ¿Eres confiable? ¿Eres leal? ¿Eres dócil? ¿Eres obediente? ¿Eres honesto? Abraham era llamado amigo de Dios porque era confiable. Confiable para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Algunas veces no somos ni confiables para cuidar una plantita o para alimentar al perro o al gato, mucho menos para llevar a cabo un propósito que va más allá de lo terrenal. Dios quiere usarte, ¿sabías eso? Dios quiere usarnos. Dios quiere usar nuestros matrimonios, quiere usar a nuestros hijos, quiere usar nuestras vidas, quiere usar nuestra iglesia, quiere usar tu talento, quiere usar tu negocio, quiere usar tu profesión. Pero ¿qué necesita ver en ti? Que eres confiable, que eres leal, que eres dócil, que eres honesto para llevar a cabo su propósito. ¿Cuándo Abraham hubiera imaginado el ser confiable para un propósito que traería el nacimiento de su Hijo Jesús para salvación de toda la humanidad? Y Dios lo usó porque vio en él a un hombre obediente. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más nos instruyes y nos enseñas. Y si alguno aquí se ha considerado no ser confiable o no ser leal, no ser honesto, no ser dócil, si tú no cambias eso en tu vida, será muy difícil que Dios pueda considerarte para sus planes y propósitos. Será muy difícil que Él pueda desear usarte para transformar a tu familia o el entorno en el que estás viviendo o creciendo. Tenemos un llamado de Dios y para cumplirlo tenemos que ser obedientes ante todo. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, y pedimos que nos perdones, porque ciertamente hemos faltado y hemos fallado. Has buscado en nosotros obediencia y no la has encontrado. Has buscado en nosotros lealtad a tu palabra y tampoco la has hallado. Has buscado un poco de docilidad, un poco de quebrantamiento y has encontrado solamente cuestionamientos, rebelión, obstinación. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Hemos fallado de una manera u otra y esto nos hace incompetentes de alguna manera.
Hoy te pedimos que uses nuestras vidas, queremos que uses nuestras vidas. Y estamos dispuestos, Señor, a cambiar lo que tengamos que cambiar. A no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y ser obedientes.